Ok, estamos aquí. Dios me los bendiga. Amén. Estamos aquí todavía un poquito retrasados porque se fue la luz acá en mi casa y tuvimos que volver a subir, pero nada, gracias a Dios ya la luz llegó y estamos aquí. Bueno, mis amores, pues vamos a orar para comenzar. ¿Están viendo bien la presentación? Ok. Ok, vamos a comenzar. Está bien. Ok, bien. Vamos a orar para ir comenzando, ¿verdad? Hay unos hermanos que me están diciendo que tienen dificultades para entrar. Vuélvanlo a intentar, que como no había luz, puede ser que, ¿verdad?, haya un poquito de dificultad, pero ahora puedan entrar con facilidad. Vuélvanlo a intentar, lo que, ¿verdad?, Francisco, Débora, que están tratando de entrar y no pueden, pues vuélvanlo a intentar, porque puede ser que como no había luz, pues, aquí los tengo. Vamos a comenzar, vamos a admitirlo. Ok, perfecto, perfecto. Aquí estamos. Dios me les bendiga, qué bueno. Vamos a orar para comenzar, ¿verdad? Para poder aprovechar bien el tiempo. Señor, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Señor, nosotros a ti damos la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú eres Dios. Padre, en esta hora nosotros nos inclinamos delante de ti y te pedimos, Espíritu de Dios, que tú nos enseñes por medio de esta palabra. Señor, mis hermanos se preparan para ir a las aguas del bautismo. Esto es un paso de mucha seriedad, Señor, de mucha responsabilidad. Y te pedimos, Dios mío, que tú nos ayudes y que nos bendigas, Padre, y que finalmente nosotros podamos dar ese paso de ir, Señor, a las aguas del bautismo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, saben que esta es la lección 8, pero estamos en la plantilla número 7, que hoy vamos a estar conversando, hablando, ¿verdad?, sobre lo que son las disciplinas espirituales. La semana pasada nosotros dijimos que gracias al sacrificio de Cristo, nosotros ahora nos convertimos en templo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, para recordar, dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Y hablamos de que juntos, todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, nos convertimos en un lugar llamado iglesia, en un cuerpo llamado iglesia. Y que en la medida en que nos unamos al cuerpo de Cristo, cada creyente va a asumir una función en particular, que Dios mismo es el que va a asignar esa función a su tiempo, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5 dice que de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Jesús es la cabeza de este cuerpo llamado iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Y hay un versículo que dice, no recuerdo la cita exacta ahora, pero que habla de los miembros pequeños, porque a veces nosotros nos creemos que somos miembros, pero muy pequeños, que no hacemos mucho, que no tenemos mucho valor. Pero yo le voy a decir algo.
Si usted pierde el dedo pequeño del pie, se le va a hacer muy difícil caminar. Mejor es que pierda al dedo del medio o al dedo que va antes del dedo pequeño. ¿Ustedes saben por qué? Porque el dedo pequeñito de su pie es el que le permite, junto con el dedo gordo, mantener el balance para caminar. Y a veces ustedes piensan que es algo insignificante. Mas, sin embargo, una persona que hay que amputarle el dedo pequeño, se prefiere amputarle todo el pie para poderle poner una prótesis y que esa persona pueda caminar bien. Así que ninguno de nosotros es pequeño en el reino de Dios. Todos tenemos una función bien importante que hacer. Al igual que el dedo pequeño, que al parecer no tiene ningún valor, pero cuando lo quitas te das cuenta de que algo falta y que no puedes caminar correctamente. De la misma manera, todos somos importantes. Y todas las funciones, ¿verdad? Hay que hacerlas para el buen funcionamiento. Es necesario hacerlas para el buen funcionamiento del cuerpo. Nosotros dijimos que asistir al templo frecuentemente es una de las 3 grandes disciplinas espirituales. Y utilizamos el versículo 25, del capítulo 10 de los Hebreos, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos más cuando veis que aquel día se acerca. Así que, ¿cuáles son las otras dos? Porque hablamos entonces de congregarse como una de las grandes disciplinas del cristiano. ¿Cuáles son las que restan? ¿Verdad? Pues miren, nosotros tenemos unas responsabilidades como cristianos. Una vez nosotros somos lavados con la sangre de Cristo, ese privilegio. Yo quiero recordarles que los privilegios traen también responsabilidades. Pues ese privilegio de ser lavado con el cuerpo con la sangre de Cristo, también trae con nosotros unas responsabilidades. Cuando a usted le dan una posición en su trabajo, probablemente esa posición traiga consigo una remuneración distinta al resto. Usted quizás gane un poco más. Pero eso quiere decir también que usted tiene unas responsabilidades en esa posición que cumplir. Pues nosotros como creyentes también en Cristo tenemos unas responsabilidades que cumplir. Y son unas responsabilidades individuales, o sea, nosotros como personas, y en el colectivo. O sea, qué responsabilidades yo tengo individualmente y qué responsabilidades yo tengo en mi grupo, en mi comunidad de adoración. Y qué responsabilidades yo tengo a nivel social. Con la sociedad yo tengo responsabilidades, yo como individuo tengo responsabilidades y la iglesia como colectivo yo también tengo unas responsabilidades. Ahora, yo quiero traerle la definición de lo que es disciplina. ¿Qué es disciplina? Miren, el término disciplina tiene 3 aspectos bien importantes. Número 1, una disciplina es un conjunto de cosas que yo tengo que hacer constantemente, con un orden, ¿verdad? Y esa disciplina, esa disciplina de lo que yo tenga que hacer, yo lo tengo que hacer diariamente, lo tengo que hacer dentro de las tareas en comunidad y lo tengo que aplicar a mi vida en general. Me explico. Vamos a llevarlo al plano secular y vamos a colocar un atleta. El atleta, para poder tener éxito en lo que hace, tiene que mantener una disciplina alimentaria, una disciplina de ejercicio. El atleta se levanta a cierta hora a hacer ejercicio, hace varios ejercicios, hace ejercicios varias veces al día. El atleta lleva una dieta para que pueda, ¿verdad? Cumplir con el peso adecuado para poder tener una buena ejecución en su deporte. Y eso conlleva una disciplina, y esa disciplina el atleta no solamente la lleva a cabo él, sino que si el trabajo se hace en equipo, debe velar por el que también el resto de su equipo lleve a cabo la misma disciplina. ¿Ustedes saben por qué? Porque si yo me ocupo de mí nada más y estoy haciendo un deporte que es en equipo, pero el resto de mi equipo no hace lo que tiene que hacer, pues probablemente yo de igual forma voy a perder, porque mi equipo no está haciendo lo que tiene que hacer. Así que nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, con el equipo que viene siendo la iglesia y también con la sociedad, porque fíjense que si yo soy atleta y soy reconocido, yo tengo que darle testimonio al resto de la gente
de que yo estoy haciendo como un atleta bueno. Así que el mundo tiene que ver nuestra disciplina como creyente. Yo no puedo decir que soy creyente, actuar en mi vida personal como creyente, actuar en la comunidad de fe como creyente, y sin embargo cuando voy a aplicarlo al resto de mi vida social, pues yo soy diferente. Eso no puede ser. Si nosotros vamos a ser creyentes en nuestro carácter personal. Ser creyente en mi carácter personal, cuando nadie me ve, quiere decir que yo soy íntegro, porque nadie me está viendo y aún así el sentido de quién yo soy me hace hacer las cosas correctamente. De la misma forma en mi comunidad de fe, y de la misma manera cuando yo no estoy en mi comunidad de fe, pero estoy haciendo lo que en la vida cotidiana se hace. Por ejemplo, en mi trabajo yo me tengo que comportar como me comporto en la iglesia. En mi casa yo me tengo que comportar como me comporto en mi iglesia, porque es quien yo soy. O sea, ser cristiano se convierte en una identidad. Ser cristiano se convierte en un nuevo estilo de vida que yo voy a seguir en todos los lugares donde estoy, no importa qué. La disciplina también conlleva un cumplimiento de las reglas establecidas, que los creyentes deben mantener el orden entre los miembros de la comunidad y la organización. Y también la disciplina implica corregir cuando una persona falta a las reglas establecidas. Y no se preocupen que nosotros vamos a ir viendo estos tres aspectos de manera individual. Ya nosotros hablamos de cuáles son, o hablamos un poco de las disciplinas colectivas. O sea, ¿qué yo voy a hacer colectivamente? Como grupo, ¿qué hacemos? Pues yo tengo que reunirme con frecuencia en las diferentes actividades y reuniones de mi comunidad de fe. ¿Para qué? Para adorar colectivamente, para juntarnos y adorar, para orar de forma colectiva, para estudiar la palabra. Eso es tan rico, estudiar la palabra de forma colectiva. Miren, si bien es cierto que estudiar la palabra de forma individual es bueno, pero cuando tú estudias la palabra de forma colectiva, tú puedes ampliar tu visión. Escuchas lo que otros hermanos han estudiado que quizás tú no has estudiado. Tú puedes emitir tu opinión, tú puedes compartir. Y para eso es el estudio bíblico de forma colectiva. De la misma manera la oración colectiva, porque hay momentos en que nos sentimos que no podemos orar solos, pero si tú buscas el grupo de hermanos para orar, mira, se desarrolla una fortaleza cuando nosotros no podemos orar solamente de manera individual. Y nosotros también tenemos una responsabilidad de adoración, porque si se acuerdan, la semana pasada nosotros hablamos de que la iglesia también tiene unas responsabilidades administrativas. Pues nosotros, como parte de nuestra adoración, tenemos un compromiso con las finanzas de la iglesia para que haya un buen funcionamiento de esa colectividad. Y para eso, ustedes saben que en la iglesia se recogen los diezmos, se recogen las ofrendas, se aceptan las donaciones, se aceptan personas que hagan trabajo, porque no solamente se trata de dinero. El dinero sí nos hace falta para nosotros poder hacer un sinnúmero de cosas, pero también hay trabajos que usted puede donar a la iglesia y ese trabajo no se tiene que encargar a otra persona, sino que nosotros en adoración donamos nuestro tiempo, donamos nuestro trabajo, donamos nuestros talentos, donamos nuestras capacidades, donamos nuestros esfuerzos. Y entonces es bien bonito porque Dios promete su presencia cuando su pueblo se reúne. Y eso es algo que no existe de más ninguna forma. Miren, por ejemplo, lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. O sea, cuando yo exhorto a alguien, es cuando yo le digo, hermano, ¿qué te sucede? No te he visto en las reuniones de la iglesia, has estado enfermo, tienes algún problema que yo te pueda resolver. El ocuparse del hermano es parte de lo que nosotros hacemos como grupo. Estás enfermo, necesitas algo de mí, hay algo que yo pueda hacer por ti. Porque la iglesia, más que todo, es una comunidad que se apoyan los unos a los otros, se bendicen los unos a los otros, se buscan los unos a los otros, nos preocupamos los unos por los otros. Mateo capítulo 18, versículo 20, dijo el Señor mismo,
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y esto es una garantía de que cuando el grupo de hermanos se reúne para buscar el rostro de Dios y para adorar, el Señor está en ese lugar. Y el Salmo número 133, versículo 1 al 3 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende por la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay garantía de presencia de Dios, hay garantía de bendición. Y cuando nosotros nos mantenemos en esa comunión entre Dios y los hermanos, hay vida eterna. Así que nosotros tenemos que buscar ese estar continuamente en la congregación, ese estar en cada reunión. Y fíjense, nosotros en este tiempo, por todas las situaciones que estamos pasando, no tenemos tanta número de reunión. Por lo menos en nuestro templo nos reunimos 3 veces de 7 días. Eso es un % bien bajo. Pues miren, yo tengo que tratar de buscar la forma de acomodar mi agenda de modo que yo no comprometa el tiempo de estar en la casa de Dios con nada ni con nadie. Y yo en mi experiencia personal les puedo decir que eso trae una bendición tremenda a la vida nuestra. Y a veces cuando pensamos que el tiempo no nos da o que el dinero no nos da, Dios bendice de tal forma que nos da hasta que sobreabunde y nosotros podemos estar en la casa del Señor. ¿Se acuerdan? La semana pasada nosotros terminamos la clase con las palabras del salmista David, que él decía que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Era el deseo de su corazón, para estar allí en la presencia del Señor. ¿Y para qué nosotros aportamos a la comunidad de fe? O sea, ¿qué hace la iglesia con dinero, por ejemplo? ¿Qué hace la iglesia con las donaciones? ¿Qué hace la iglesia con las ofrendas? ¿Qué hace la iglesia con los diezmos? ¿Qué hace la iglesia con el trabajo? Pues miren, nosotros hacemos trabajo de evangelismo. Nosotros preparamos todo lo que sea necesario para que el evangelio sea esparcido y predicado. Nosotros no estamos debajo de un palo de mango. Estamos en un templo. Y el templo nuestro, ¿verdad? Es un templo, gracias al Señor, cómodo, que está en un lugar accesible. Y ese templo, que es una planta física, necesita mejora. Pues entonces ese dinero se usa para las mejoras. Hay un equipo que se necesita, hay internet que se necesita, hay cosas que se necesitan. Pues el dinero se utiliza para eso. Y eso ayuda a adelantar la obra, porque hay personas que van a llegar que no conocen a Cristo ese templo, y nosotros necesitamos tener todo, ¿verdad? Lo que sea preciso para nosotros poder predicar el evangelio y recibir personas en el templo. Así que los miembros de una congregación, ustedes cuando se bauticen, van a pasar a ser miembros activos de la congregación. Tienen la responsabilidad de apoyar para el sostenimiento de la obra. Y esa aportación, quiero decirles, bien importante. Número 1, eso es algo voluntario. Si a usted le pesa aportar para la obra, mire, no lo haga mejor. Si a usted le causa tristeza, mejor no lo haga. Si usted lo ve como una obligación, mejor no lo haga. Miren cómo dice 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, ni con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, si usted va a dar cualquier cosita, por pequeño que usted entienda que sea, usted délo con alegría de corazón. Sea mucho, sea poco, lo que sea que Dios ponga en su corazón para hacer o para dar, hágalo con alegría, porque esa alegría de corazón y esa disposición es la que va a provocar la bendición de Dios en su vida. O sea, no dé nunca por obligación, porque esto no es obligado, y no dé tampoco, ¿verdad?, de una forma de mala gana, como decimos aquí en Puerto Rico, porque realmente no estamos haciendo nada. Cuando nosotros adoramos al Señor con nuestros bienes, lo hacemos con alegría. Y yo quiero sacar unos minutitos aquí para poder explicarle algo que en muchas ocasiones causa conflicto. Y es la diferencia entre lo que son los diezmos y las ofrendas, porque ustedes ven que en cada servicio nosotros adoramos al Señor, y fíjense la frase que usamos, adoramos al Señor.
con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. ¿Y qué es ofrendar? Pues miren, ofrendar es el acto por el cual se presenta algo como una expresión de adoración a Dios. Y aquello que se entrega puede ser un sacrificio, puede ser un objeto, puede ser nuestros bienes. Eso es un acto de adoración, eso es una ofrenda. Ahora, usted oye la palabra diezmo. Pues miren, la palabra diezmo lo que significa es una décima parte de lo que se produce o se gana, ¿verdad? Es, en el caso de un asalariado, la décima parte de ese sueldo que usted recibe. Pero permítanme decirle que muchas personas dicen que el diezmo es un concepto del Antiguo Testamento, y eso es cierto. Génesis capítulo 14, versículo 20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos de tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando Abraham termina una batalla por la libertad de su sobrino Lot, Abraham regresa con un botín de guerra. Fue algo que Abraham ganó. Y cuando va de camino se encuentra con un sacerdote llamado Melquisedec, que dice que era el rey de Salem, lo que nosotros conocemos hoy como Jerusalén. Y Abraham reconoció en Melquisedec un sacerdocio superior. Y por cuanto reconoció un sacerdote en él un sacerdocio superior, él le dio el 10% de todo lo que él había ganado en la guerra. Y este 10% lo que se considera es un por ciento mínimo de lo que nosotros debemos entregar al Señor. Adiante, pues se complica, sí se complica. Para aquellos que dicen que el diezmo no es bíblico, pues el diezmo es bíblico y es una forma de adoración. Y fíjense que no implica solamente el 10%, implica que nosotros creemos que todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor. Y no es solamente dar el diezmo, el 10%, el 10% es el mínimo. Pero nosotros damos, no el mínimo, nosotros damos según el Señor propone en nuestro corazón. Por lo menos, mínimo, el 10%. Y las ofrendas entonces se refieren a montos extra. O sea, una cosa es yo dar el diezmo, el 10% de mi ganancia, y otra cosa es yo ofrendar. Pues cuando yo ofrendo, doy algo extra. Algo extra del mínimo que debo dar, ¿verdad? Y esto se hace, miren, en respuesta a que Dios ha sido bueno, a que Dios nos ha bendecido, a que Dios nos ha provisto, a que nuestras finanzas dependen de Dios y no dependen de nadie. Y cuando yo cumplo con el Señor cumple conmigo. Cuando yo estoy comprometida con el Señor está comprometido conmigo. Mira, la iglesia del primer siglo nunca funcionaba a base del 10%. La iglesia del primer siglo daba a la obra todo lo que tenía, así como lo oyen, todo lo que tenía. Hechos capítulo 4, versículos 35 y 37 dice, y lo ponían, hablando de sus bienes, a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo su precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia primitiva no se cohibía de solamente dar el 10%. La iglesia primitiva, si veía que en la comunidad de fe había una necesidad, pues mira, como Dios proponga en el corazón de uno, pues uno da para la obra. O sea, que no tiene que ser circunscrito a un 10%, sino que la iglesia primitiva lo daba todo. Y la iglesia primitiva sabía que dependía del Señor. Ya les expliqué que esto no es obligatorio. Ya les expliqué que esto es algo que Dios pone en el corazón nuestro y que nosotros hacemos conforme a como Dios pone en el corazón y lo hacemos con alegría. Pero una cosa sí que yo les tengo que decir, que cuando nosotros hacemos este tipo de adoración, Dios ha prometido bendición para nosotros. Miren, Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era el lugar donde los sacerdotes guardaban la provisión para poderla compartir con aquellos que no tenían. Y hay alimento en mi casa, no en la casa de otro, en la casa donde yo me congrego. Oye, porque si yo estoy usando la luz en un sitio, el agua en un sitio, la planta física en un sitio, el internet en un sitio, todos los recursos en un sitio, yo no me voy a ir a entregar los diezmos en otro sitio del cual yo no estoy disfrutando.
Si yo estoy participando en ese sitio, en esa casa de adoración, pues los diezmos van a esa casa de adoración. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y y probadme en esto, dice el Señor. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y esa es la promesa del Señor. Cuando nosotros damos para su obra, el Señor ha prometido bendecirnos. Ok, pues entonces ya hablamos de lo que es nuestro devocional colectivo. Adoramos, ofrendamos, oramos, estudiamos la palabra, nos congregamos. Eso es nuestro devocional colectivo. Mis responsabilidades como iglesia. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad como individuo? Mi responsabilidad como individuo es todos los días yo sacar un tiempo para estar a solas con el Señor, tanto leyendo su palabra como orando. A través del devocional diario es que nosotros podemos desarrollar intimidad con el Señor. Y sabemos que Dios se revela a través de su palabra y que por eso es esencial que apartemos parte de nuestro día para leer la Biblia y orar. Y descubrir qué es lo que Dios quiere decirnos en ese devocional de ese día. Cómo Dios nos dirige en ese día, cómo Dios nos habla en ese día, cómo Dios nos ayuda a enfrentar las situaciones de ese día. Es bien importante este tiempo devocional. Y en Daniel capítulo 6, versículo 9, nosotros vemos un ejemplo de lo que es una persona fiel al devocional diario. Daniel dice que se erigió un edicto en el imperio medo-persa para que ninguna persona pudiese orar a su Dios durante algunos días. Sin embargo, Daniel se mantuvo firme y dice que entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios como solía hacer antes. Daniel tenía una disciplina de oración y de devocional bíblico, de devocional diario, perdón. Y fíjense que Daniel no hacía esto una vez al día. Daniel hacía esto por lo menos 3 veces al día. Y usted quizás puede decir, ay, pastor, es que yo estoy demasiado ocupado para estarme arrodillando 3 veces al día o para estar arrodillándome una vez al día. Y Daniel no estaba ocupado. Daniel no era una persona sin ocupación. Daniel era el principal de los príncipes y gobernadores y sátrapas del reino. Por lo tanto, Daniel era un hombre bien ocupado. Pero Daniel también sabía que si él no iba delante de la presencia del Señor, no iba a tener el respaldo de Dios para pasar su día. Y ustedes y yo, siendo creyentes, tenemos que entender que nosotros también necesitamos ese respaldo y esa bendición de Dios para nosotros poder actuar en nuestro día. De lo contrario, nosotros no hemos buscado la dirección de Dios y pasamos el día ciega. Así que es bien importante que nosotros diariamente saquemos un tiempo. No hay hora en específica, la hora que ustedes quieran, sea en la mañana, sea al mediodía, sea por la noche, un tiempo que usted pueda mirar la palabra del Señor y pueda ir delante del Señor en oración. No lo hacemos solamente en el culto es el final, la cumbre de una vida devocional a solas con el Señor. Y tenemos nada más y nada menos que el ejemplo de Jesús. Jesús nos modeló una vida devocional. Y por si ustedes no se acuerdan, Jesucristo es Dios mismo. La palabra dice en Marcos capítulo 1, versículo 35, que el Señor se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y allí oraba. Se iba a un lugar desierto y allí el Señor oraba. También dice en Lucas capítulo 4, versículo 16, que llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró donde a la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. ¿Qué cosas les he presentado en estos dos versículos? Con toda la intención, que Jesús oraba, que Jesús se congregaba y que Jesús leía la palabra y que no era algo que hizo solamente cuando necesitaba. Él lo hacía de costumbre, dice la palabra. El Señor tenía ya como costumbre orar, congregarse y leer la palabra. La sinagoga era el lugar de adoración de los judíos en ese tiempo. Así que Jesús tenía una vida devocional apropiada. ¿Y por qué Jesús tenía una vida devocional?
Número uno, porque lo disfrutaba. Ese tiempo donde nosotros podemos estar en comunicación con el Padre, en comunión, en unidad, es un tiempo maravilloso de disfrutarlo. Número dos, porque Jesús reconocía que él, aunque fuera Dios, necesitaba depender de Dios el Padre. Él era Dios el Hijo y él necesitaba depender de Dios el Padre. Y número tres, porque nosotros necesitamos un modelo a seguir. Y él nos modeló la vida devocional que le agrada a Dios su Padre. Así que, ¿por qué nosotros mantenemos una vida devocional, tanto individual como colectiva? Pues porque necesitamos comunicarnos con nuestro Padre, porque nosotros dependemos en todo momento de nuestro Padre y porque Jesús, siendo Dios, nos modeló una vida de comunicación con Dios que agrada al Padre. Así que el Señor fue nuestro modelo perfecto de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros hacemos esto? Pues vamos a crecer espiritualmente y vamos a tener una vida cristiana sólida. Miren, en términos de disciplina, también yo le dije que se refería a corregir. Y esta parte como que a nosotros no nos gusta mucho. Pero yo quiero decirles que la iglesia, el liderato de la iglesia, tiene la responsabilidad con cada persona que se congrega allí de corregirle. De que cuando haya una persona que esté haciendo algo que a la vista del líder es incorrecto, y claro, cuando hablo a la vista del líder, no es que a él le parezca, sino que es conforme a lo que la palabra de Dios dice, pues es responsabilidad del pastor llamarle a usted y corregirle lo que está haciendo. Y es una bendición el hecho de que Dios nos corrija. La Biblia no es un libro solamente devocional para leerlo, es un libro legislativo. ¿Y qué quiere decir que es un libro legislativo? Es un libro que indica lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es un libro que nos da las normas de conducta que todo creyente debe tener. Y el creyente no debe vivir de forma contraria a las normas que Dios ha establecido en su palabra. Debe vivir de una forma, no puede vivir de una forma desordenada, porque vivir de una forma desordenada puede provocar una separación, ¿verdad? De Dios. Porque nosotros lo que hemos alcanzado por medio de Cristo, si lo descuidamos, como dice la palabra, lo podemos perder. La comunión con Dios se puede perder. Y entonces, también cuando nosotros estamos realizando un trabajo en la congregación, sea lo que sea, y nosotros estamos viviendo de una forma desordenada, no conforme a lo que la palabra de Dios dice, pues entonces el pastor debe verse obligado a separarte de esa labor para que puedan tener un tiempo de reflexión, un tiempo de arrepentimiento y un tiempo de corrección. Y demás está decirle que Dios nos va a corregir. Y el deber del liderato de la iglesia es corregir y es enseñar. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice: los padres nuestros nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor a ellos les parecía. Pero Dios, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, dice el apóstol, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que son ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. O sea, la disciplina tanto de Dios como del pastor tiene un fin, no es castigarlo, no es entristecerlo, es que nosotros podamos reflexionar y podemos arrepentirnos y podamos regresar a vivir de la forma que Dios quiere. Así que la disciplina también es parte del orden que Dios ha establecido en la iglesia. Y déjenme decirle que es parte del amor de Dios. La palabra dice que Dios al hijo que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La palabra dice correctamente ese versículo: no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por él, porque Dios al hijo que ama disciplina. O díganme ustedes que ya tienen hijos, ¿verdad? Que si su hijo comete un error o hace algo que está incorrecto, usted lo debe llamar a capítulo. Es su responsabilidad como padre disciplinar, instruir, corregir.
Pues de la misma manera es responsabilidad del liderato de la iglesia instruir, corregir, disciplinar, enseñar. Y Dios nos va también a disciplinar, a enseñar, a corregir por una sola razón, porque les ama, porque el pastor les ama, porque Dios les ama. Porque si no les amara, no le importara. Pero por cuanto ama, el Señor corrige. Así que oración, Biblia, congregación y corrección son las disciplinas espirituales y el estilo de vida que nos lleva a nuestra meta, ser como Cristo. Así que para la próxima semana, ¿de qué vamos a hablar? Pues para la próxima semana yo les voy a enseñar cómo orar, porque muchos de ustedes a lo mejor han llegado nuevos a la iglesia, ¿verdad? Y no tienen una noción de cómo se ora. Pues la próxima semana vamos a hablar de la oración y de cómo nosotros podemos correctamente comunicarnos con Dios. Así que preguntas, dudas, comentarios. Recuerden que les dejo la lección en YouTube para que la repasen y la vean. Amén. Así que preguntas, dudas, comentarios. Por ahora no. ¿Todo bien? Acuérdense que en la semana también, si se les ocurre algo que hoy no, también me pueden decir que yo siempre estoy accesible para todos ustedes. Y el pastor también. Así que el Señor me les bendiga, Dios me los guarde. A los que están, ¿verdad? Por aquí, el Carlos, no sé si está ya aquí en Puerto Rico, pero a los que están nos vemos esta tarde. Para un mes estar fuera. Así que, Carlos, pues Dios te bendiga mucho, te mantienes conectado a través de las plataformas. El Señor me los bendiga, los amo muchísimo en el amor del Señor y nos vemos pronto. Así que cuídense mucho. Dios me les bendiga. Ajá,